He escuchado a la gente decir muchas cosas acerca del matrimonio. Algunos dan buenos comentarios, algunos no tanto. Pero como dice el dicho, cada quien cuenta cómo le fue en la feria. Es decir, cada quien habla en base a su experiencia. En mi caso, siempre creí que cuando encontrara el amor de mi vida, entonces me casaría. Y ya estando bajo ese contrato nupcial ante la ley y ante Dios, nada podría cambiar las cosas. Lo que yo desconocía es que en ese momento es cuando comienzan las verdaderas pruebas. En aquellos años, me acababa de casar con Sofía, una mujer que conocí un par de años atrás y con la que tuve una relación muy bonita. Sofía era una mujer bellísima y de un carácter también magnífico. Teníamos muchos planes juntos para la vida. En cuanto nos casamos, como era de esperarse, nos fuimos a vivir juntos a una casa que compré con un crédito bancario. Y es que en aquel tiempo me iba bien en el trabajo. Tenía un puesto administrativo en una empresa que se dedicaba a la fabricación de calzado. Siempre busqué destacar entre mis compañeros y siempre lo logré. No había meta que no me cumpliera y por ello es que me había ganado la confianza de mis superiores, sobre todo del director de aquella empresa. Como se imaginarán, al director y a los gerentes los invité a mi boda porque eran buenos amigos. De esta forma, y sumado a mi desempeño, una tarde me mandaron llamar a la oficina del director para darme una noticia. Estaba un tanto nervioso, no sabía qué iba a pasar. Incluso me llegó a la mente la idea de que fueran a despedirme, pero no era así, sino todo lo contrario, algo mucho mejor. El director y el gerente estaban por ofrecerme un ascenso. Pasa, Alonso, siéntate. Queremos hablar contigo referente a una oportunidad de trabajo que se está presentando. Esta te dará la posibilidad de aprender cosas nuevas y lo que es mejor, de ganar mucho más dinero. ¿Qué dices? Solo es cosa de que tú des el sí. Aquella noticia me llegó de golpe y la verdad es que sí me emocioné. Por ello es que entusiasmado respondí: Señor Rodríguez, pues la verdad es que me da mucha alegría. ¿Cómo cree que me voy a negar a una oportunidad así? Por supuesto que acepto. Al director le gustó mi reacción. Sin embargo, me dio a entender que había unas pequeñas cláusulas que todavía no me mencionaba. Muy bien, Alonso. Estamos de acuerdo con la decisión que has tomado y francamente me da mucho gusto. El único detalle es que este cambio que estamos haciendo por ti requiere que tú también hagas un esfuerzo extra. Y me refiero precisamente a la situación de que este puesto nuevo te lo vamos a dar aquí en la planta. Sin embargo, vas a necesitar estar todo un mes fuera en capacitación. Te mandaremos a la Ciudad de México, donde recibirás todo el conocimiento de parte de los expertos. Y cuando regreses, serás bienvenido como uno de los gerentes de esta empresa. Tu oficina estará junto a la mía. Me dará mucho orgullo cuando esto ocurra. Toda la alegría que había sentido por la noticia que se me había dado, sentí que se desbordó un poco. La razón era que el tener que dejar un mes la ciudad, dejar a mi esposa sola, representaba algo muy difícil. Apenas me acababa de casar y me costaba mucho hacer distancia con Sofía. Sentí que ya se me había roto el corazón, pero trabajo era trabajo. No podía negarme, esa era la oportunidad que había buscado durante tanto tiempo. Aquella tarde agradecí y me retiré a casa. Era necesario platicarle a la brevedad a Sofía que el siguiente lunes muy temprano debía tomar un autobús para ir a la Ciudad de México para recibir aquella capacitación. Cuando llegué a casa y platiqué con Sofía, francamente la noticia no le hizo feliz, a mí tampoco, porque en ese momento estábamos completamente enamorados y el distanciarnos nos estaba doliendo muchísimo. Aún así, Sofía aceptó que aquello era para mi superación personal y sobre todo para que en un futuro nos fuera mejor en la economía de la casa, pues como estábamos planeando encargar hijos, tener más dinero iba a ser indispensable. Aquel fin de semana estuvo un tanto triste. Había mucho silencio entre Sofía y yo. Incluso hasta sentí como si le hubiera hecho daño y la hubiera hecho enojar, porque ella estaba muy seria, como si tratara de hacerme sentir culpa por el hecho de distanciarme para irme a trabajar. Aquello me dolía infinitamente,
porque de verdad comenzaba a sentir una culpa por el simple hecho de querer superarme. Pero en fin, llegado el sábado, compré una botella de licor, pedí algo para cenar y le pregunté a Sofía si quería brindar por el nuevo puesto que me estaban ofreciendo. Sofía, mi vida, ya cambia esa cara. Te juro que me hace sentir muy triste verte así, y debo decirte que también me siento mal. Yo tampoco esperaba que esto fuera a pasar así, pero contempla que esto es por nuestro bien. Si me va bien, podremos tener una mejor vida, cumplir los sueños que hemos hablado. Anda, chiquita, mírame. Quiero que tus ojos me iluminen. ¿Me regalas un beso? Sofía me miró. Se quedó así unos segundos, muy misteriosa, pero finalmente cedió. Se acercó a mí, me dio un beso, me abrazó y comenzó a llorar. Alonso, perdóname. Nunca ha sido mi intención hacer que te sientas mal. Solamente lo que pasa es que tengo mucho miedo. Me aterra la idea de quedarme sola. Y también el pensar que te voy a extrañar mucho. Siento que se me parte el alma en dos. Pero, siendo realistas, esto es temporal. No te vas a ir para toda la vida. Por eso es que no me hagas caso. Ya se me pasará. Y sé que en un abrir y cerrar de ojos habrá pasado ese mes. Aquella noche por fin sentí alivio, mucha tranquilidad de poderme ir a trabajar, a recibir dicha capacitación y volver triunfante a instalarme en mi nuevo puesto. Sofía y yo chocamos las copas. Estuvimos bebiendo, riendo, disfrutando nuestra compañía como marido y mujer. Y recuerdo que hasta un comentario lleno de humor le hice, haciendo referencia a que nuestra situación económica iba a mejorar. Ahora sí, mi vida, ven, dame un beso. Esta noche quiero hacerte el amor con tanta intensidad que te aseguro vas a quedar embarazada y en unos meses traerás a nuestro primer hijo a la vida, te lo juro. Comenzamos después con los besos, las caricias, fui quitándole la ropa y dejándome llevar por el amor tan grande que sentía por ella. Vaya que Sofía era una mujer especial, porque cada que me dejaba inundar dentro de su cuerpo, casi sentía que se me salía el alma. Mi amor por ella era muy grande. Llegado el lunes, desde muy temprano, salí de la casa después de despedirme de Sofía. Me sentía muy triste pero también motivado, porque entre ella y yo habíamos platicado bien las cosas, y eso me daba muchas fuerzas para poder continuar, para competir y ser mejor en la empresa. Una vez que abordé el autobús y pasaron varias horas en la carretera, llegamos por fin a la Ciudad de México. Estando ahí, me costó un poco de trabajo encontrar el lugar donde sería capacitado. Aquel era un hotel que tenía un salón de trabajo, en el cual varias personas de otras empresas habían sido también convocadas para recibir un entrenamiento de liderazgo y una capacitación especial, ya que todos ellos iban a ser gerentes en sus lugares de trabajo. Me sentía un tanto nervioso. Nunca antes había estado ante tanta gente importante, pero traté de concentrarme en lo mío. Aquel primer día de capacitación, nos dieron media hora para tener un pequeño break, en el cual se nos ofrecieron galletas, café y algunos sándwiches para comer. Estaba yo parado junto a la mesa donde se servían todas aquellas delicias, cuando de pronto vi que se acercó una mujer, muy bonita. De hecho, era extremadamente hermosa. Era una mujer pelirroja natural, tenía ojos claros, unos labios carnosos, algunas pecas en su rostro, y recuerdo que cuando se acercó a la mesa, me miró y me echó una sonrisa despistada. No quise pensar que aquello se trataba de un coqueteo, pero en fin, la capacitación siguió y rápidamente me olvidé de aquello. Sin embargo, más tarde, quien dirigía la capacitación realizó una actividad en parejas y él mismo fue seleccionando quién con quién iba a participar. Parecerá cosa de suerte, pero a aquella chica bonita le tocó participar conmigo. No sé por qué, pero sentí un tanto de nervios cuando la chica se fue acercando hacia mi lugar. Acomodó la silla que estaba junto a mí, se sentó, estiró la mano para saludarme y me dijo su nombre. Muy buenas tardes, me llamo Cecilia. ¿Y tú cómo te llamas? Extendí mi mano, la saludé y sentí una extrema suavidad en su piel, una delicada presencia que me hacía temblar, incluso tartamudear. Me llamo Alonso, mucho gusto. Charlamos un poquito antes de iniciar la actividad, pero lo que me parecía más extraño
es la manera en que esa mujer me veía. Me imaginé que era su manera natural de mirar a las personas, pero debo confesar que aquello fue un amor a primera vista de mi parte. Confieso que ni siquiera me pude concentrar adecuadamente en las actividades, porque el perfume que usaba esa mujer, junto a su gran belleza, me tenían completamente perdido. Jamás ante mí había tenido una mujer tan perfecta, y sentía mucha culpa, porque yo tenía esposa, era casado, no debía sentir esas cosas, eso estaba mal. Aquella tarde, al terminar las actividades, serían cerca de las 6 de la tarde, y justo cuando íbamos saliendo todos del salón de capacitación, Cecilia se me acercó y me extendió una extraña invitación. Oye, Alonso, ¿qué vas a hacer más tarde? Fíjate que voy a ir yo a tomar un trago al bar del hotel, y si no tienes inconveniente, me gustaría me acompañaras. Si te parece la idea, ahí te veo a las 8, espero seas puntual. No sabía qué decir, pero por los nervios, terminé aceptando esa invitación de Cecilia. A ella le dio gusto y se marchó. Yo también me dirigí hacia mi habitación. Cuando llegué, abrí la ventana del balcón. Comencé a ver la ciudad. Tenía una maravillosa vista, pero estaba pensando en que aceptarle la cita a Cecilia no era lo correcto. Además, había quedado de marcarle a Sofía para darle las buenas noches justo a las 9 en punto. Me metí a bañar, me arreglé, y mientras lo hacía, sabía que estaba haciendo mal, pero por dentro me prometí que solamente iría con Cecilia para hacer compañía y platicar un rato, nada más que eso. Ya se me ocurriría también un pretexto para evitar llamarle a mi esposa. Podía inventarle que no había línea o que salí muy tarde de la capacitación. Cualquier cosa era buena. Me vestí con unos jeans, unos botines, una camisa de color negro que me quedaba ajustada al cuerpo y pues como hacía ejercicio, se me veía muy bien. Ya con todo listo, me metí al ascensor y descendí hasta la planta donde se encontraba el bar. Cuando llegué, traté de mantener la templanza. No quería que se me notaran los nervios, pero aquello fue imposible, porque cuando vi cómo es que a la distancia Cecilia me miraba, prácticamente me doblegó por completo. Ella ya se encontraba sentada en la barra, bebiendo un trago. Traía un vestido de color blanco muy ajustado, con unos tacones y un saco pequeño que le cubría del frío. Traía su cabello bien arreglado y un maquillaje que hacía que brillaran mucho más sus ojos. Su mirada era penetrante, muy fuerte, y su forma de dirigirse hacia mí, imponente. Después de estar ahí platicando y de beber unos tragos, Cecilia fue directo al grano. Ella se acercó y me besó, dejándome completamente paralizado. No pude negarme y respondí a aquel beso. En ese momento, a causa de los tragos y de la fuerte presencia que representaba Cecilia, ni siquiera Sofía me vino a la mente, ni siquiera un instante. Pensé que en ese momento mi esposa me esperaba en casa, con la esperanza de que yo me encontraba en un lugar donde estaba convirtiéndome en alguien mejor. Estaba realmente sorprendido, porque Cecilia no titubeaba ante lo que pedía. ¿Qué te parece, Alonso, si pedimos una botella de vino y nos vamos para tu habitación? Más vale que nos vayamos conociendo, porque todo este mes va a durar mucho, y quiero que sepas que a mí me gusta bien aprovechar el tiempo. No pude decirle que no. Ante Cecilia me mostraba débil, como un perro. No entendía por qué pasaba eso. A mí jamás me había impresionado la belleza de alguien. Sin embargo, con Cecilia me sentía hipnotizado. Estaba completamente a sus pies. Cuando llegamos a mi habitación, sin pensarlo, puse la botella de vino sobre el buró y comencé a besar a Cecilia. La tomé de la cintura, besé sus suaves labios. Jamás en la vida había probado algo así. La sensación de su piel, su cuello. Fui quitándole poco a poco cada prenda que llevaba, descubriendo así su cuerpo como si fuera el tesoro más grande que jamás hubiera encontrado. Con mis manos, mi boca, recorrí cada parte de esa mujer. La hice mía y la disfruté como nunca antes lo había hecho con la presencia de una dama. Cuando terminamos, me sentía un poco con culpa, con remordimiento, porque había sido infiel a mi esposa. Aquella noche antes de dormir, me metí al baño, me di una ducha. Cuando regresé le di un trago a mi copa de vino. Instantes después, comencé a sentir mucho sueño, una pesadez que me dejó derrotado en la cama. Perdí la conciencia prácticamente, y cuando desperté, ya eran las 3 de la tarde del siguiente día.
Maldita sea. Había perdido la capacitación. Aquello era imperdonable. Y en cuanto se enteraran los directores, el mundo se me iba a acabar. Cecilia ya no estaba en la cama. Se había ido. Y me daba coraje que no me hubiera despertado. Cuando revisé mi celular, tenía infinidad de llamadas perdidas de mi esposa. Y también algunas del director, a quien ya se le había comunicado mi inasistencia a la capacitación. Rápido me cambié y bajé al salón, pidiendo una disculpa por el retardo. Inventé un pretexto que prácticamente no me creyeron, pero finalmente pude entrar. Eso sí, el encargado me amenazó de que comentaría al director sobre mi falta de respeto, pero seguro era tarde, el director ya lo sabía. Vi también que Cecilia se encontraba en la sala. Se veía muy fresca, muy renovada, pero lo extraño es que ni siquiera quería saludarme. Era muy raro, como si ni siquiera me conociera. En el break nuevamente, me acerqué a ella para preguntarle si algo pasaba, si le había molestado alguna conducta mía la noche anterior. Hola, Alonso. Para nada estoy molesta, al contrario, estoy muy contenta, pero lamentablemente esa alegría no será compartida contigo, porque mira, observa esto que tengo aquí. Vi cómo Cecilia sacó un celular, abrió la galería de las fotografías y comenzó a mostrarme unas fotos, en las cuales me encontraba yo completamente desnudo sobre la cama de mi habitación. Junto a mí había ropa de mujer que pertenecía a Cecilia. Además de esto, tomó una foto en la cual se veía como su mano tocaba mis partes masculinas. Aquello incluía un video, en el cual se me grababa ahí tirado acostado, perdidamente noqueado, porque seguramente Cecilia le puso algo a mi bebida. Por eso es que me quedé dormido. En aquel video se escuchaba la voz de Cecilia, contando cómo es que habíamos hecho el amor. No sabía para dónde iba la cosa, pero estaba aterrado. Le pedí una explicación a Cecilia, y ella rápidamente me la dio. La cosa es muy sencilla, mi querido Alonso. Seré breve, y con esto quiero decirte que si no me depositas esta cantidad de dinero que te entrego en este papel, para el día de mañana, te aseguro que estas fotografías y el video se los haré llegar a tu queridita esposa que te espera en casa. Estaba realmente aterrado. ¿Cómo es que Cecilia sabía tanto de mí? ¿Cómo es que me había investigado sin que yo me diera cuenta? Cuando miré la papeleta, ella me pedía $500,000 para poder ocultar las fotografías y guardar silencio. Aquello realmente me aterraba, porque el $500,000 que pedía era lo que justamente tenía guardado en mi cuenta de banco. Aquello era realmente perturbador. Caí fácilmente en la trampa de esa mujer, quien jugaba la carta de la belleza con mucha astucia. Y como era de esperarse, solamente los tontos inexpertos como yo caeríamos en su trampa. Sabía que necesitaba tiempo para respirar, para pensar en una solución alterna. Perdóname, Cecilia. No sé cuáles son tus intenciones con todo esto, pero ya me doy una idea. Lo único que te pido es que me des lo que resta del mes para poder darte el dinero. Te juro que antes de que termine la capacitación, tendrás esto en tu cuenta. Lo único que te ruego es que no le mandes nada a mi esposa. Ella no tiene nada que ver en todo esto. Cecilia simplemente sonrió ante mi petición, se dio la media vuelta y me dijo que lo pensaría. También me advirtió que no quisiera pasarme de vivo, porque ella tenía el poder sobre mí. Después de alejarse, fue y caminó hacia donde estaba otro hombre. Seguramente era una nueva víctima. Ahí entendí que a Cecilia jamás le gusté. Simplemente me utilizó para estafarme, para extorsionarme y sacarme el dinero. Aquella tarde realmente sentí mucha presión. No pude concentrarme nuevamente en mi capacitación. Y cuando esta justo terminó, recibí nuevamente una llamada del director, en el cual solamente me llamó la atención por no haber asistido a tiempo a la sesión. Me disculpé y le prometí que aquello no ocurriría de nuevo, que de mí obtendría los mejores resultados. Los días siguientes, imploraba para que Cecilia no mandara aquella información a mi esposa, y supe que me había dado la prórroga del mes, porque hasta la fecha le había estado llamando a Sofía, mi esposa, para saludarla, para platicar con ella. Sofía se encontraba ilusionada y me decía que me extrañaba, que se sentía sola y vacía sin mi presencia en la casa. Por dentro me sentía culpable, me sentía miserable también, porque había faltado el respeto a mi matrimonio, a la mujer que tanto amaba. También con los días y platicando con el director,
Traté de indagar un poquito, saber quién era Cecilia y cuáles eran sus intenciones. Poco a poco, en las conversaciones con el director, fui tratando de meter a Cecilia a la plática para ver si él sabía algo o la conocía, pero desafortunadamente no. La realidad es que Cecilia era una mujer desconocida para el director. Los días fueron siguiendo. Llegado un fin de semana, recuerdo que me fui a dar una vuelta por la ciudad, de andar en una zona con mucha gente. Caminé y caminé sin darme cuenta, con una sensación de desesperanza, y fui a dar a un lugar bastante oscuro. Aquel parecía un barrio completamente peligroso, inundado por la delincuencia, y la verdad es que no sé cómo fui a dar para allá, pero en mi búsqueda por regresar al edificio, terminé internado en un tianguis, una especie de mercadito. En aquel lugar me sentí un poco más seguro, pero me llamaba la atención que había varios puestos en los cuales vendían cosas relacionadas a la brujería. En uno de esos puestecitos me llamó la atención que había un letrero en el cual, aparte de vender cosas de brujería, se ofrecían trabajos en los cuales se hacían amarres de amor, limpias, abrecaminos, y también hacían la oferta de venganzas con brujería. No me había dado cuenta, pero al parecer me quedé ahí pasmado viendo aquel letrero, tanto así que quien atendía ese pequeño puestecito era un hombre viejo, el cual me habló. ¿Por qué no se acerca, joven? Veo que usted tiene un problema, el cual yo le puedo ayudar a resolver. Entiendo que quizá no crea en la brujería, pero yo le voy a demostrar lo contrario. Venga, siéntese aquí conmigo. Tenía mucho miedo, no entendía a dónde me había ido a meter, pero por educación me senté junto al señor, y él rápidamente sacó un mazo de cartas. Después me dio unas a mí y me pidió que las dividiera. Cuando lo hice, el viejo las puso sobre un pequeño tablón que tenía ahí, y me pidió que sacara algunas de estas. Después de haberlas seleccionado, las colocó en el tablón y las volteó. Se tomó unos segundos y empezó a descifrar algo muy extraño sobre aquellas cartas. Ya veo, muchacho. Usted sí que la tiene difícil. Aquí puedo ver que usted tiene un enemigo, uno muy fuerte. De hecho, se trata de una mujer, una muy bonita. No me diga que usted es de esos que les gusta andar con una y con otra. No tiene cara de que sea así, pero bueno, yo creo que las cartas no mienten. Lo que sí le voy a decir es que se ande con cuidado, porque esta mujer, aquí veo que tiene algo en su mano, y representa una especie de poder, algo que le puede hacer mucho daño. Porque puedo ver que esta mujer tiene ganas de mostrar al mundo lo que sostiene en su brazo. Desconozco qué sea, pero veo que de hacerlo puede destruirle la vida, traerle mucha infelicidad. Ahora en este momento quiero preguntarle si esto que le he dicho coincide con su realidad, o es que acaso le estoy mintiendo. Ande, sea libre de decirme. No sé qué clase de magia o truco estaba utilizando ese hombre, pero lo que me decía coincidía completamente con la situación que vivía con Cecilia. No sé cómo le hace, señor, pero creo que sí coincide. Es más, dejando a un lado prejuicios, estoy seguro que lo que usted me dice es concordante con lo que estoy viviendo. Y de hecho es la situación que me trajo hasta acá. No sé cómo vine, pero llegué aquí con usted. El hombre se me quedó viendo y con una determinación me respondió. Eso es muy fácil, caballero. Mire, esto que ve usted aquí es la representación de la Santa Muerte. Y es bien dicho que ella siempre llama a sus hijos, y todos aquellos que están en problemas terminan acercándose a su manto de protección. Si usted no ha escuchado antes hablar sobre la Santa Muerte, déjeme decirle que esta es muy milagrosa. Cumple todos los deseos de sus elegidos, y veo que usted también lo es. Por ello es que si usted acepta, yo puedo ayudarle con cualquier cosa. Puedo interceder ante la Santa Muerte para que ésta cumpla sus peticiones, sus deseos. Ya como veo la tirada, creo que usted debería aceptarlo. Le aseguro de corazón que lo que usted pida se cumplirá. Pero eso sí, todo esto tiene un precio. Nunca se sabe cuál será, pero es justo y necesario que la balanza de energía en la vida quede bien equilibrada. Por ello es que si usted pide algo y se le da, entonces deberá pagar el precio. El cómo, cuándo y dónde, eso no se sabe. Pero cuando usted deba pagar, estoy seguro que lo sabrá. Por ello le pido que no medite mucho, tome una decisión
Si usted cree que debe vencer a este enemigo que está presentándose ante usted, le juro que la Santa Muerte hará que esa persona se arrodille ante usted y le pida perdón, o en un caso más extremo, de ser necesario, mi santita hará silenciar a esa persona. Usted sabe a lo que me refiero. Me quedé ahí sentado, pensativo. El hombre me brindó 5 minutos para tomar una decisión, pero al final no había nada que pensar. Tenía que arriesgar mi pellejo, con tal de no dañar a Sofía. No quería que ella se enterara de la aventura que tuve con Cecilia. Está bien, señor. Quiero recibir su ayuda. Dígame qué tengo que hacer. Aquel hombre sonrió, tomó la estatuilla de la Santa Muerte y me pidió que lo siguiera. Había una mujer ahí en el puesto con él, posiblemente su esposa, a la cual le pidió que se quedara a cuidar. Seguí al tipo hasta un lugar, una especie de callejón. En este había una puerta, a la cual entramos. Estando ahí dentro, todo estaba oscuro. Solamente había algunas veladoras que posaban en un altar donde faltaba la pieza. Aquel hombre traía la Santa Muerte en sus manos y la colocó en el altar. De inmediato me pidió que me arrodillara ante la figura y que expresara mi lealtad, mi fe y sobre todo mi adoración de por vida a la Santa Muerte, a cambio de recibir sus bendiciones y de que me cumplieran mis deseos. El tipo me pidió que me quedara ahí. Después me arrimó un papel, una pluma. Me pidió que escribiera el nombre de la persona que yo consideraba mi enemiga y también debía escribir la forma en la que la Santa Muerte debía acabar con ella, si solo quería darle un susto o bien desaparecerla. En aquella papeleta escribí que dejaba en manos de la Santa Muerte la mejor solución, pero yo estaba dispuesto a cargar en mi conciencia lo que fuera necesario, y me refería a darle solamente un susto a Cecilia, o bien acabar con ella, hasta verla hundida 3 metros bajo tierra, no importando que yo tuviera que pagar un alto precio. Cuando terminé, le entregué la papeleta a aquel hombre, y en eso, aquel viejo tomó una especie de navaja que tenía, me tomó de la palma de la mano y me hizo un pequeño pinchazo, lo suficiente para que pudiera brotar un poco de mi sangre. De aquel pequeño chorro, el hombre la dejó caer sobre la papeleta de mis peticiones y me hizo jurar a la Santa Muerte que aquella petición era seria y que yo no estaba para nada jugando. De lo contrario, debía pagar un fuerte castigo. Al terminar, el hombre me dijo que tenía que comprarle una estatuilla de la Santa Muerte para que la llevara y la colocara en mi casa o donde yo quisiera, para hacerle constante veneración a la deidad. Ahora sí ya está todo listo, joven. Ya vio cómo era muy sencillo y de mí se acordará. Créame que lo que ha pedido se le va a cumplir, porque como le repito, usted ha sido elegido por la Santa Muerte. En caso contrario, el destino no lo hubiera traído hasta aquí. Ahora puede marcharse. Le deseo todo lo mejor, y si en el futuro necesita algo más, no dude en volver. Me sentía bastante extraño. No sabía en qué me había metido, pero decidí regresar al edificio. Antes de terminar la sesión le pedí indicaciones al hombre para que me orientara. Y una vez que llegué, en la habitación donde dormía, coloqué aquella estatuilla de la Santa Muerte y le prendí una veladora, tal y como el hombre me lo indicó. Sabía que la desesperación me había llevado hasta ese punto, sobre todo porque el tiempo corría y me quedaban tan solo 2 semanas para regresar a casa. Me resultaba imposible de creer que en esos pocos días pudiera encontrar una solución a mi problema, pues debo decir que Cecilia constantemente me presionaba. Me hacía saber que el tiempo se agotaba y de no depositar el dinero en su cuenta de banco, para mí la vida se acabaría, pues Sofía se enteraría de lo que había hecho. Cecilia tenía razón, el tiempo ya no estaba a mi favor, y solamente la suerte quedaba de mi lado, también la fe en la Santa Muerte. Las noches restantes, también estuve bajando al bar para beber un trago, para distraerme, y en cada una de estas noches me tocó ver a Cecilia con un hombre, al cual seguramente también estaba extorsionando. Y es que después de mí, aquel ya era como el tercer tipo con el que la veía, y es que Cecilia tenía el poder de su belleza para engatusar a cualquiera, bueno, a cualquiera que fuera débil de voluntad, tal y como yo lo fui. Pasaron más días, y recuerdo que una noche,
justo cuando faltaban 5 días para terminar el curso. Me sentía desesperado. El insomnio me invadía cada noche y no estaba tranquilo. Me sentía completamente aterrado y desesperanzado. Aquella noche recuerdo que pasó algo muy extraño, pues en la madrugada salí al pasillo para buscar dónde conseguir agua para beber, y en eso, de una de las puertas de las habitaciones, vi cómo salió Cecilia. Estaba vestida con ropa para dormir, pero aparentemente no estaba bien de salud. Ella se llevaba una mano al estómago y estaba pidiendo ayuda. Avanzó algunos metros y la vi cómo comenzó a vomitar. De pronto cayó de rodillas y un joven que era parte del personal del hotel la ayudó a levantarse, la metió al elevador y se la llevó para que recibiera atención médica. En mi caso para nada intervine, dejé que el muchacho del hotel se encargara de todo, y como noté que Cecilia dejó abierta la puerta de su habitación, de inmediato entré y revisé rápidamente. Fue de esta manera que encontré ahí su celular. Rápidamente lo tomé, lo apagué, lo guardé en mi bolsillo y me fui rápido para mi habitación. Ahí me quedé muy nervioso. Estaba realmente aterrado, primero porque no sabía qué estaba pasando con Cecilia. Sin embargo, me venía a la mente que yo había hecho una petición a la Santa Muerte, y en aquella petición, yo había deseado que Cecilia fuera silenciada, no importando que muriera. Toda la noche traté de dormir, pero no pude. Al día siguiente todo fue un misterio, pues Cecilia no se presentó a la capacitación. Se nos dio la información de que había sido hospitalizada de urgencia, pues estaba presentando una condición de salud algo delicada. Hubo mucho suspenso aquel día. Nuevamente no me pude concentrar en lo que estaba haciendo, pero horas más tarde, antes de que termináramos, el encargado de llevar a cabo la capacitación nos dio la lamentable noticia de que Cecilia había muerto en condiciones extrañas. No se nos dieron muchos detalles en ese momento, pero después, platicando más a fondo con aquel personal encargado, este me dijo que, supuestamente, los médicos estaban desconcertados, porque a Cecilia, extrañamente, sus órganos internos dejaron de funcionarle. Se le paralizó el intestino, el hígado, ya nada le estaba funcionando. Lo extraño es que no había un virus o algún padecimiento que hubiera provocado aquello. Pero aún así, lo triste es que nuestra compañera había perdido la vida. Supe en ese momento que el milagro que pedí, aquel oscuro deseo de venganza, se había cumplido. Y aunque no me alegraba del todo lo que estaba pasando, pero sabía perfectamente que me era más fácil lidiar con la muerte de aquella mujer que con el hecho de herirle el corazón a mi esposa. Admito que finalmente pude respirar tranquilidad y completé con éxito lo que quedaba de la capacitación. Cuando regresé, mi esposa Sofía ya me esperaba en casa, muy feliz. Hicimos una comida para celebrar y después hicimos el amor. Aquello fue maravilloso. Por fin regresé a los brazos de la mujer que tanto amaba, y cuando terminamos, Sofía me dio la maravillosa noticia de que estaba embarazada. O bueno, eso pensaba porque llevaba varios días de retraso. Con los días confirmamos aquella noticia, la cual nos llenó de mucha alegría y felicidad, porque por fin había logrado también el ascenso que había pedido. Y además, un hijo venía en camino. Aquellos días pensaba en la muerte tan terrible que tuvo Cecilia, tan repentina y tan extraña. Estaba seguro que la brujería fue lo que la acabó, pues de mi lado estaba la Santa Muerte, protegiéndome como a uno de sus hijos. Finalmente, para evitar que la información llegara a manos de mi esposa, un día que me encontraba solo en casa, decidí romper el celular de Cecilia. Lo hice en 1000 pedazos para que así la información no pudiera ser extraída. Con aquello pretendía que la situación quedara en el pasado, en el olvido. Quería sepultar mi aventura con aquella mujer, mi debilidad, porque con aquello yo demostré que no tenía la suficiente voluntad para defender el amor y la lealtad que tenía hacia mi esposa, pero también sabía perfectamente que después de aquella amarga experiencia, nunca más pensaría en tocar a otra mujer. Fueron pasando los meses y en mi trabajo me iba de maravilla, también como habíamos confirmado que mi hijo ya venía en camino. Fue maravilloso ver a mi esposa Sofía con su pancita crecida. Vivimos una etapa maravillosa, y cuando llegaron los 9 meses,
Aquel era el momento para que mi hijo llegara a la vida. Sofía me llamó a la oficina para decirme que sentía unos fuertes dolores. Con ello, pedí permiso para salir del trabajo y llevarla al hospital. Pasé muy rápido en el auto, me metí a la casa y con dificultades pude subirla al vehículo. Sofía gritaba muy fuerte, pues ya los dolores eran muy intensos. Las contracciones tenían a mi mujer completamente enloquecida. Traté de apresurarme lo más posible, pero había mucho tráfico. Era muy difícil meterme entre las avenidas, y eso que el hospital no quedaba muy lejos de la casa. Tal parece que se me acabó el tiempo, porque no alcancé a llegar al hospital, pues vi claramente cómo mi esposa, allí en el asiento, no pudo contener más, y el bebé nació. Detuve el auto y traté de auxiliar a Sofía, pues veía cómo sostenía al bebé en sus manos, completamente ensangrentado. Mi auto se había convertido en una sala de quirófano, completamente improvisada. Sofía estaba completamente sorprendida, y yo también. El traer a una persona a la vida era algo completamente impactante. Pero aquí debo decirles que había algo muy extraño, porque al tomar a mi hijo en mis brazos, su cuerpecito estaba completamente flojo. Parecía que no respiraba, no se movía. La gente que estaba en las cercanías rápido se acercó, y todos fueron testigos de cómo mi esposa dio a luz a nuestro hijo, el cual nació muerto. Aquello fue un shock terrible. Ambos comenzamos a llorar, mientras esperábamos la llegada de una ambulancia, la cual habían pedido las personas que estaban ahí. Cuando llegaron los paramédicos confirmaron aquello. Fue una triste y horrible noticia, que nos partió de lleno el alma. Mi esposa Sofía fue llevada al hospital para ser revisada. Mientras tanto yo me quedé en la sala de espera, pensando en todas las palabras que me había dicho aquel brujo. Solo quiero advertirle que todos estos trabajos tienen un precio que se debe pagar. El cómo, cuándo y dónde, eso yo no se lo puedo decir. Pero cuando sea el momento de pagar el favor, usted lo sabrá. Caí en cuenta en ese momento que el favor que había pedido a la Santa Muerte había sido cobrado. Una vida a cambio de otra vida, y todo para tener una supuesta tranquilidad, la cual nunca llegó. La tristeza por la muerte de nuestro hijo llevó a que tanto Sofía como yo tuviéramos una crisis de pareja. Nunca pudimos superar aquello y terminamos divorciándonos meses después. Sofía tenía miedo de quedar embarazada nuevamente, pues el episodio de la pérdida del niño fue traumática. También para mí lo fue. Aquel momento determinó nuestras vidas, las cuales tomaron rumbos distintos. Al final lo inevitable sucedió, la ruptura entre nosotros, el divorcio y sobre todo llegó el dolor y el pesar de una separación que no se podía evitar. Estoy completamente consciente de que, con mis actos, yo traje todo este mal a nuestras vidas. El momento en el que decidí acostarme con Cecilia lo cambió todo. Hasta la fecha nunca supe cómo es que obtuvo la información de mí. No sé si revisó mi celular aquel día que estábamos juntos. Completamente no tengo idea. Pero lo que sí sé es que la noche que estuve con ella, fallé como hombre. Ahora entiendo que aquel que se dice ser fuerte es porque quizá no se ha enfrentado a las adversidades correctas. Por ello, el hombre que jura lealtad a su esposa es porque quizá no se ha expuesto a la tentación, no ha estado ante la mujer indicada, aquella que le haga doblegar los instintos. Pero en fin, este fue mi caso, y aunque las cosas al final salieron de una forma que no fue la deseada del todo, he seguido mi promesa de ser leal ante la Santa Muerte. Esta fue una creencia que adopté, y la cual pienso seguir hasta el momento en que muera. No he vuelto a pedir nada, porque entiendo que debo pagar algo también, y sé que aunque mi vida esté en riesgo, jamás recurriría a ella para protegerme. Pero en fin, no sé por qué estoy diciendo eso, pues entiendo que si las circunstancias me ponen nuevamente contra la pared, no sé qué es lo que vaya a pasar, y posiblemente nuevamente pida un favor a la Santa Muerte, porque sí, quiero decirles que la brujería es real, la brujería existe, y para prueba está mi testimonio.